Estados Unidos registró el viernes pasado su número más alto de infecciones por COVID-19 en un solo día, con más de 83,000 nuevos casos, 6,000 más que el récord establecido en julio. Y según datos de la Universidad Johns Hopkins, al menos 34 estados informaron más nuevos contagios en la última semana que la anterior. Paso a darle la bienvenida al doctor Javier Pérez Fernández, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Baptist, quien también es colaborador de este segmento que tanto ayuda a nuestra comunidad. Buenos días, doctor. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos. Óigame, veíamos entonces cómo la situación del país está empeorando, pero ayer domingo el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que no se harán esfuerzos para controlar la pandemia. Entonces, ¿qué le depara a la nación y sobre todo al esfuerzo que hace el personal de salud y las indicaciones que se le dan a los millones de ciudadanos? Bueno, yo creo que hay que tomar la información en el contexto, ¿verdad?, en el que ocurre, que lo que está pasando es que la infección ya nos ha llegado, ¿verdad? Y en todos los lugares del mundo estamos viendo cómo ha sobrepasado los límites de la prevención. Estamos viendo cómo Europa, Francia, por ejemplo, ayer presentó 50 y pico mil casos, que en un país que tiene prácticamente la décima población, una octava parte de la población de Estados Unidos. Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que hay que concentrarse realmente es en las medidas de mitigación personal. Llamamos el mitigar la enfermedad, no el prevenirla. Entonces, para mitigar la enfermedad, lo que hemos hecho ha sido, obviamente, ofrecer el distanciamiento social, ofrecer el uso de las mascarillas y también, por supuesto, hay que buscar la siguiente fase, que en este caso es el aumentar los recursos para tratamiento y vacunación, que es lo que, en cierta manera, hay que hacer y es lo que la OMS, también la Organización Mundial de la Salud, ha llamado por hacer. Si se recuerdan, la OMS también nos advirtió que el confinamiento general era el último recurso realmente, puesto que hemos visto que aquellos países que lo han hecho también están teniendo un aumento de casos. Entonces es una situación que nos ha desbordado y esa es la realidad y lamentablemente cada día nos afecta a más personas. Sí, nos sigue preocupando, doctor. Bueno, pero por otro lado, hemos hablado nosotros a fondo sobre el Remdesivir, que se convierte en el primer tratamiento aprobado por la FDA para tratar el COVID-19. Recordemos que en mayo el antiviral recibió la autorización de emergencia y que además fue uno de los tratamientos que recibió el presidente Trump. Y con esta noticia quisiera preguntarle, ¿será mejor obtener una vacuna o llegar a un tratamiento efectivo? Las dos cosas. Yo no creo que ninguno de nosotros está pensando una u otra. La prevención se va a basar en la vacunación, mientras que el tratamiento, es decir, aquellas personas que sufren la enfermedad, vamos a tener que tratarlas, ¿verdad? Y entonces yo creo que lo importante es entender esto, ¿verdad? Porque la prevención no siempre es efectiva, pero el tratamiento tiene que ser efectivo para aquellas personas que por la razón que fuere, pues se infecten, ¿verdad?, con la enfermedad. Entonces las dos cosas son muy importantes y es en estas dos, junto con las medidas que siempre hemos hablado, que vamos a tener el triunfo contra la enfermedad. Ahora bien, doctor, a nivel internacional, usted ya mencionaba que están ocurriendo muchos sucesos que son de gran importancia, como los aumentos de casos en Europa. Y el gobierno español aprobó ayer domingo un nuevo estado en donde, por ser estado de alarma, se limita la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Italia registra otro récord de nuevos casos en 24 horas. Luego, en América, Colombia registró 1 millón de casos. México está en el 9º país con más contagios a nivel global. Pareciera que en vez de ir hacia adelante estamos en retroceso. ¿Qué es lo que está fallando? No creo que está fallando nada. Creo que simplemente es el recurso y la evolución natural de la enfermedad. Esta es una enfermedad, es una pandemia, es una enfermedad que una vez se llevó por delante las barreras de prevención, como hemos hablado, el contenimiento de la enfermedad, o sea, poder contenerla es prácticamente imposible, puesto que la transmisión es de persona a persona y de manera muy efectiva. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, no es ni mucho menos algo catastrofista, es algo que realmente nos llena un poco de satisfacción el saber que estamos avanzando mucho con los tratamientos y con los tratamientos de prevención, puesto que esto es realmente lo que nos va a ayudar. Todos estos países que tú has nombrado, Francisco, que hemos visto cómo han tenido unas medidas, muchos de ellos unas medidas drásticas por meses, donde la población está prácticamente agotada y sin embargo hemos visto el resurgir de la enfermedad y entonces nos da obviamente una gran preocupación porque vemos también que esto nos va a llegar a nosotros aquí en los Estados Unidos y nos preocupa, pero también pues el halo de esperanza al otro lado es saber que tenemos mucho nosotros que hablar para protegernos con las medidas personales, las medidas de barrera, la mascarilla, el distanciamiento, el evitar en cierta manera las congregaciones, ¿verdad?, grandes, y eso es lo importante.
Claro, bueno, usted decía que nos va a llegar a Estados Unidos, ya lo estamos viendo en esos datos que nos preocupan. Ahora bien, doctor, ¿qué datos importantes se sabe hasta ahora sobre la reanudación de los ensayos de la vacuna que está fabricando AstraZeneca y Johnson & Johnson? Las dos vacunas han sido reautorizadas a su prosecución, o sea, es decir, no ninguna de ellas que fueron en algún momento evaluadas por algún dato de seguridad en algunos de sus pacientes. Las dos han demostrado ser seguras. En ambos casos, los comités que son independientes del equipo de fabricación de la vacuna y también independientes incluso de la FDA y de la Agencia Europea del Medicamento, las dos han evaluado en ambos casos y han determinado que hay seguridad en el uso de estas vacunas. Y esto es muy importante porque, vuelvo a recalcar, la vacuna es segura. Hemos pasado 2 fases de la vacuna y sabemos que las vacunas que se están produciendo en este momento, las que se están investigando, son seguras. Lo importante es saber, y por eso no están en el mercado todavía, cuán efectivas son. Y esto es lo que más cuesta trabajo, ¿verdad?, demostrar, puesto que hace falta casos y hace falta también niveles de protección, hace falta tiempo para poder hacerlo. Oiga, doctor, algo que creo que también nos preocupa bastante es cuando leemos sobre estas proyecciones futuras, como por ejemplo la del Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, que predice un nuevo modelo de 385,000 muertes para el 1 de febrero. ¿Qué dicen los funcionarios de salud sobre estos picos? Bueno, desde el principio de la pandemia hemos tenido diferentes modelos. Ha habido modelos que han acabado con la enfermedad el pasado mes de agosto y obviamente sabemos que son erróneos. Ha habido modelos que nos hablaban de 1 millón de muertos y sabemos que en Estados Unidos estoy hablando y sabemos que son erróneos. Desde el punto de vista de nuestra idea y lo que vemos en la práctica normal, en este momento ha habido 225.000 fallecidos de más. Y esto es muy importante porque todo fallecido por esta pandemia no debiera haber fallecido, ¿verdad? Y esto es lo más importante decirle a nuestros televidentes. Pero ciertamente es muy difícil de predecir qué va a pasar, puesto que hemos visto cómo el escalamiento en Europa ha sido prácticamente a nivel exponencial, o sea, logarítmico, ¿verdad?, que llamamos nosotros. Es decir, prácticamente en una semana o 2 hemos surgido de tener en países que había pues 1.000 casos diarios o tal vez 500 casos diarios a tener incluso 50.000, 40.000. Y es dramático, ¿verdad?, cómo esto ha ocurrido en prácticamente horas. Así que hay que estar muy atentos y estamos ciertamente preocupados. Claro, claro, y tomar esos modelos como un recordatorio de que no podemos bajar la guardia. Doctor Pérez Fernández, muchísimas gracias por su tiempo y por estar siempre con nosotros con esos consejos y ayudándonos a entender mejor esta pandemia. Que tenga un buen día. Lo mismo.